¿Qué es lo que contempla este proyecto? Contempla un análisis de la arquitectura de un proyecto. Lo que voy a hacer es les voy a subir es un esquema que tengo, así no hay gran cosa. Incluso se lo voy a dibujar ahí. Porque en otras ocasiones lo que he hecho es que hemos trabajado sobre un proyecto estructural existente, o sea, por plano. Entonces yo les he pedido, busquen un plano, busquen un proyecto que quieran desarrollarlo. Lo importante es que esté hecho, porque lo podemos modificar. Y pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, un mes y todavía no tenemos proyecto. Entonces la idea es que sí tengamos rápidamente un esquema de proyecto por lo menos. Entonces yo me imaginé, por ejemplo, una cosa así. Esto es una planta. Y estos son ejes estructurales. D, C, B y A. Y para el otro lado, 1, 2, 3, 4. Ese es el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es definir distintas dimensiones para que no todos tengan lo mismo. Entonces para uno el L1 será 6, para otro será 7, para otro será 8. Entonces con distintas dimensiones. ¿Será que se puede mover un poco la pizarra? Siempre se puede. Ahí ya se ve. Ya, pero esta pizarra horrible. Ahora no me queda espacio para la elevación. Entonces la vamos a tratar de dibujar acá chiquitita, ¿no? Entonces, la elevación de eso debería ser algo así. Aquí está ese eje, aquí está ese, y ahí. Algo así. Entonces, este es el eje B, C y B. Estos 3 ejes son iguales a ese. Y hay un eje, alcanza. Este eje, que sería el eje A, sería algo así. Ahí. Entonces, este es el proyecto que ustedes van a desarrollar. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta zona de acá va a ser una especie de terraza, ¿no es cierto? Todo esto. Aquí hay 2 niveles. Esta también es una terracita, aquí. Queda justo acá, ¿no? Esa y esa. Esa es para darle otra forma, para que no sea un cajón. ¿Ya? Y como les digo, entonces, dependiendo del grupo, vamos a dar diferentes dimensiones. Los L van a ir variando. Para que no todos para que no todos tengan los mismos resultados. Tengan resultados distintos. Entonces, a esa estructura le conviene que la anoten. De manera que ya pueden ir, yo no sé aquí si hay, tú tienes más o menos definido un grupo, ¿no? No. Tú me dijiste que sí. ¿Y ustedes? No. Yo tampoco. O sea, uno, Diego, que va a llegar a un rato más. Ya. Pero no es muy poco, bueno. O sea, tiene que ser de 3. Claro. Mínimo. O sea, puede ser de 2 también, pero. Entonces, y la altura, bueno, la altura la puedo definir después. Entonces, este monito lo voy a dibujar más ordenadito y se lo voy a subir a la plataforma.
para que lo analicen y vean y me informen el grupo. O sea, yo quiero que formen estos grupos. Los tenemos que tener definidos para la próxima clase. Tienes que estar aquí. Este no es un trabajo que se hace en una semana, por si acaso, ni en 2 semanas. O sea, este es un trabajo que se hace en el trimestre. O sea, por lo menos en 10 semanas. Entonces, si alguien quiere dejar esto para el final, para 2 semanas finales, les digo ya no va a alcanzar a terminarlo. O va a entregar un mamarracho. Me suena esa palabra, mamarracho. Ya escucharon un poco la palabra. Mamarracho. Y eso ya me ha pasado. No calculan todo lo que tienen que calcular, es que no me alcanzó el tiempo, no tuvimos tiempo. Bueno, estoy diciendo desde el primer día que esto hay que empezar a hacerlo ya. Entonces, no quiero que vengan después a decirme al final que no les alcanzó el tiempo y que no pueden entregar el proyecto completo. Entonces, ¿qué es lo que es el proyecto? Dice análisis de la arquitectura. Lo voy a mover para allá igual para que se vea. Lo copiaste, ¿no? Sí. Ahí, por lo menos ahí se alcanza a levantar. Profesor, no me calza el corte de ahí abajo. Parece que le falta. Le falta un cuadrado, por así decirlo. Porque esto es aquí. Sí, pero es que tiene 3 puntos de apoyo y todo por cualquier vista tiene 4. Ese y ese. Ah, no, entonces lo de atrás no lo vemos. No. Ok. Porque acá el eje es completo, hasta arriba. Es este. Ahora entendí el punto de vista del mono. Ya. Bien, entonces dice análisis de la arquitectura. Bueno, ¿qué es el análisis de la arquitectura? Ese mono que está ahí. Hay que analizar ese mono. Entonces, obviamente que aquí vamos a tener fuerzas que vamos a tener que evaluar. Los pesos propios, la sobrecarga, el sismo, el viento. Entonces vamos a tener cargas horizontales, cargas verticales. Entonces vamos a tener que definir vigas y pilares. O sea, vamos a tener que definir esta viga de cuánto va a ser, esa viga de cuánto. Tenemos que darle dimensiones. Estos pilares. Este pilar, claro, está en el extremo, es de una terracita. Es este. Puede ser un pilar chiquito. 20-20, por decir algo. Ah, pero aquí se encuentra con este eje y con ese, a lo mejor yo le pondría una cosita más grande. No figuras extrañas porque no las vamos a poder evaluar después, así que tienen que ser figuras simples. A lo mejor acá igual, uno más chico está entre medio, y aquí a lo mejor uno más grande, no sé. Ese tipo de cosas, a eso se refiere con el análisis de la arquitectura, es decir, definir vigas, pilares. Ahora, se supone que esta estructura debiera tener muros. Entonces vamos a suponer que la vamos a hacer de albañilería. Por lo tanto, aquí, bueno, aquí hay que hacerle puertas, ventanas, todo eso, ¿no? Entonces a lo mejor si vamos a hacer un ventanal grande aquí, podemos dejar hueco ahí, total. O sea, dejar todo ese plano libre. Pero a lo mejor acá no. Entonces aquí vamos a poner albañilería. Es lo mismo acá. Y allá habría, qué sé yo, no sé. Entonces vamos a tener que calcular el peso de la albañilería. Entonces si tengo albañilería acá, toda esta albañilería a lo mejor va a estar actuando sobre esta viga. Esta otra actúa directamente al piso, no me afecta la estructura. Pero sí me va a afectar en el peso total de la estructura. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el análisis de la arquitectura. O sea, hay que analizar esto. Y para eso se tiene que sentar el grupo y decir, ahora voy a hacer uno solo, si tampoco es tan complicado, ¿no? Y definir cómo vamos a hacer esto acá. Como esta parte va con terracita, a lo mejor basta con eso.
mejor aquí también, a lo mejor aquí basta con eso nomás. Pero aquí ya, ¿no? También podemos hacer así, porque este es un eje chico, así que no. No, incluso podría ser ahí, así, allá. Podría ser. ¿Ya? Y ahí, van armando ustedes este cuento. A eso bueno, se me pasó ahí está. Idealización de las elevaciones. En realidad, nosotros una vez que definamos eso, vamos a tener que evaluar las elevaciones de esto, ¿no? Y después las vamos a idealizar. ¿Qué significa idealizar? Eso ya dibujarlas así, como simples líneas, porque eso es lo que vamos a calcular. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Evaluación de las acciones externas, es decir, calcular el peso por probabilidad sobre carga del sismo del viento. Y hacer un análisis estructural. Una vez que tengamos todas las cargas sobre esa estructura, un análisis estructural. Vamos a tener que resolver esa estructura con esas cargas. Yo sé que ustedes no tienen ni idea cómo hacer eso. O sea, ahora ustedes saben resolver una viga simplemente apoyada, si es que. Porque me di cuenta que tampoco saben hacerlo. ¿Ya? O sea, fíjense lo que tenemos acá. Aquí tenemos un marco que está encontrado en la base. Con nudos ahí. O sea, esa cuestión. O sea, yo espero que ustedes puedan calcular esto. Por ejemplo, una cosa así. ¿Ya? Pero desgraciadamente, esto no es lo que aparece acá abajo. Esto, por ejemplo, podría ser así. Con esto y con una carga acá. Eso lo podrían evaluar, pero bueno, que sí. Pero evaluar eso, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, yo necesito que tengan. Bueno, ustedes ya están, así que en realidad no les va el reto a ustedes. Ustedes pueden transmitírselo a los otros. Entonces, el análisis de la arquitectura puede ser relativamente simple. Lo pueden hacer en un rato. La idealización de las elevaciones también, porque es dibujar eso nomás. ¿Ya? La evaluación de las acciones externas, eso ya no es tan simple. Y eso va a requerir un buen tiempo. Se lo pueden dividir. Tú haces el peso propio, yo sobrecarga, él hace el sismo, él hace el viento. Y luego calcularlo. Y hay que saber cómo hacerlo. Y finalmente hay que diseñar los elementos estructurales. O sea, ahí vamos a tener vigas, columnas, losas, fundación. Todo eso hay que calcularlo. Son 4 cosas, no es tampoco. Pero obviamente entender el diseño de cada uno de esos elementos nos va a tomar cierto tiempo. Y luego que tenemos todo eso, llevamos toda esa información a una memoria. Tenemos que hacer una memoria plana. En el estricto rigor, un proyecto bien hecho, completo, incluso llevaría al plano, pero no vamos a hacer plano, obviamente, no nos da tiempo. Análisis del arquitecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, que era un rectángulo nomás, como es. Entonces esa era la arquitectura, que podría ser el mono, las líneas que tiramos ahí. Esas son las dimensiones. Y esos son los elementos que estimé que podría tener cada uno de estos ejes. Esto, por allá. Y identificado, digamos, en el caso de los pilares, con un P1 y un P2. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que se deben considerar 2 elevaciones perpendiculares entre sí. Entonces, aquí yo consideré la elevación de los ejes B, C y D, que son todos iguales. Ahí tenemos que elegir uno. Y perpendicular a ese eje debemos elegir otro.
aquellos que nos parezcan que son los más desfavorables, porque si para esos ejes funciona el diseño que vamos a hacer, entonces va a funcionar para el resto. Entonces, ¿cuál de estos ejes creen ustedes que sería el más desfavorable? En realidad tenemos el A, el B, el C y el D. ¿Cuál de esos sería el más desfavorable para ustedes? El C. El C. El C porque está justo ahí en el medio. O sea, ese eje va a recibir carga de aquí y va a recibir carga de allá. Mientras que el D solamente recibe carga de la mitad de este. En el fondo lo que deberíamos hacer aquí es dividir esto para más o menos visualizar cuál es la influencia que tienen estas losas sobre cada uno de los ejes. Entonces, este eje obviamente recibe influencia de acá y de allá. Mientras que este aquí tiene esa parte nomás, aquí sí tiene dos, pero. Y este otro para nada, tiene solamente influencia de aquí para arriba. Y lo mismo hacemos con los ejes transversales. Y aquí claramente elegiría el eje 3. Entonces, los ejes a analizar son el C y el 3. En todos los proyectos va a ser lo mismo, por la configuración de esta estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Esto que está acá. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí están las plantas del nivel 1 y 2. Seguramente las plantas aquí, la planta del nivel 2 obviamente que va a ser distinta, ¿no es cierto? La planta del nivel 2 es esto. Eso, todo eso. Porque esto es solamente de la 1, esto es solamente de la 1. Entonces a lo mejor deberíamos indicar. O sea, hacer las dos. Entonces la planta del nivel 2 va a ser esto. Porque aquí hay una terraza, aquí también hay terraza. ¿Ya? Pero acá no, acá son las dos iguales. Ahí están los ejes, el eje A, el eje B y el eje C. El eje 1, 2, 3, 4 y 5. Y las elevaciones. Esa es la elevación del eje 2, que para estos efectos estoy considerando que es el más desfavorable en el sentido transversal. Con las vigas B1 y B2, y ese es el eje longitudinal más desfavorable, que sería el eje B. Ahí tengo los dos ejes entonces que voy a analizar para esa estructura. Pero ese es el eje con las dimensiones que yo le di a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Pero después dice que hay que hacer una idealización. ¿Y cuál es la idealización? El estricto rigor son estos. Ese sería ahora el eje 2. Y este es el eje solamente línea. Entonces, esto es lo que van a tener ustedes. Van a tener seguramente dos ejes en una hoja. Y la idea es que empiecen a fotocopiar esto. Que saquen varias fotocopias. ¿Por qué? Porque sobre estos ejes vamos a traspasar la información del peso propio, de la sobrecarga, del sismo y del viento. Y la idea es que no lo buscamos todos juntos porque va a ser un despertar. O sea, yo pondría peso propio de vigas y columnas, peso propio de las losas en ejes distintos, en monos distintos. Después los subo, ¿no? Pero si no me voy a enredar. Entonces, esa es la primera cosa que yo debería hacer, idealizar esto, de esa manera.
Y luego hacemos una evaluación de las acciones externas. Hacemos un análisis de peso propio y de sobrecarga que están dados por la NSH 1587. Esa es la norma que regula eso. Entonces, en estos dos ejes vamos a indicar eso que está acá, que lo pongo así de rápido porque esto ya lo vimos. Esto es el peso propio de las vigas, que en este caso actuaría como una carga uniformemente distribuida. Es decir, aquí en esta viga hay una carga uniformemente distribuida. Hasta allá. Pero después, obviamente, que van a influir estas vigas transversales. De alguna manera, como dijimos, vamos a considerar que la mitad de este bloque, digamos, va a influir sobre ese eje. Por lo tanto, esta viga va a influir acá, esa viga va a influir acá. O sea, la mitad de esta viga, la mitad de esta viga. ¿Ya? Entonces, para las vigas transversales, para el eje 2 van a influir estas vigas, para el eje B va a influir esta viga. Dependiendo del análisis que hagamos, va a ser las transversales que vamos a considerar. Y esas van a aparecer como cargas puntuales. Aquí puse una sola, ¿se fijan? Esta roja se refiere a la influencia de estas vigas. Mientras que el verde, de acá, del eje longitudinal, se refiere a esa viga. Ahí para que quede claro, digamos, cuando lo estén mirando, qué es lo que aparece ahí. Y luego, ahora, en realidad, en todos estos puntos aparece la influencia de las vigas transversales. Salvo acá, porque aquí no hay viga. Pero ahí hay viga transversal, aquí también, aquí también. Ahí también hay viga transversal, aquí también. Y eso que estoy indicando acá es el caso de los pilares, que se supone que estamos considerando que la mitad de este pilar actúa aquí y esta otra mitad también actúa ahí. O sea, todo este pilar actúa acá, mientras que este pedacito pilar actuaría allá arriba y este otro pedazo allá abajo. Es una forma de indicar que hay una condición desfavorable. Esa sería la más desfavorable, porque también podría alguien decir, no, porque en realidad este pilar completo lo voy a poner aquí. Y este pilar completo lo voy a tirar acá. Entonces acá arriba no le pongo nada, porque no hay pilar. Podría ser. Pero esa condición es como más desfavorable, entonces es más aceptable con ella. Entonces ahí aparece una fuerza que es el peso de todo este pilar. Y ahí aparece la mitad allá abajo y la otra mitad. Eso. ¿Ya? Insisto, aquí faltaría otra rojita de esta acá, porque esta roja se refiere a esta, no a la viga. En la PPT que les mandé, que vimos la semana pasada, ahí está bien indicado eso. ¿Ya? Aquí estamos haciendo un resumen nomás de lo que van a tener que hacer en el proyecto. Para las losas se debe actuar de esta manera, es decir, el peso de la losa se asume que se distribuye de esta manera sobre las vigas. Obviamente que en la parte más larga le llamamos QL, la parte más corta QS. Este QL también está ahí arriba, obviamente, y ese QS también está acá. Acá por el lado. Eso es el Q de la losa dividido en 3. Y me costó algo ahí también, que no lo puse. ¿Cuánto es el Q de la losa, en realidad? Se lo voy a revisar y se lo hago llegar. O sea, antes de subirlo lo voy a revisar bien. Para que la fórmula esté correcta. En el caso de la sobrecarga, dado que la sobrecarga actúa de manera similar al peso de la losa, porque el peso de la losa se evalúa en función del espesor y por el peso específico del hormigón. Es decir, es una carga por unidad de superficie.
¿ya? Y la sobrecarga también es una carga por unidad de superficie, así que actúa exactamente igual y por lo tanto corresponde aplicarle las mismas expresiones. En el caso del sismo, se supone que actúa como una carga a nivel de la base de la estructura y esa carga se distribuye a nivel de las losas de entrepiso. Y lo mismo allá. No sé qué le llamamos Q01 o Q02 porque van a ser diferentes, obviamente. Y el Q0 de función es esa función, es un C por un I por un P, donde C que lo que da. El coeficiente sísmico. El I es un parámetro que depende de la característica del edificio, que va de 0,6, 0,6, 1 y 1,2. ¿Y P? ¿Qué es lo que era P? Peso total. El peso propio total más un porcentaje de la sobrecarga. ¿Ya? Y depende de la clasificación del edificio, ¿no es cierto? Ahí están las categorías del edificio. Categoría 4 o A. Hoy día la norma lo establece como categoría A y categoría B, C y D. Pero la norma antigua hablaba de 1, 2, 3 y 4. Y ahí están, ¿no es cierto? De 0,6, 1, 1, 2, 1, 2. Y lo que es el 2 son edificios de departamento normales, digamos. Es lo que hablan ustedes acá, así que debieron usar un I igual 1. El coeficiente, para determinar el coeficiente sísmico, ya dijimos la vez pasada, para estructuras de hormigón, el R es simplemente 7. Y no nos preocupamos. Y con ese valor de R, podemos evaluar el coeficiente sísmico máximo que está dado por esta expresión que está allá abajo. 0,35S por A0 dividido en G, donde S son parámetros que dependen del suelo y A0 es la aceleración sísmica que depende de la zonificación sísmica del lugar. Esa es la expresión. A0 entonces depende de la zona sísmica. Ya sabemos que hay 3 zonas sísmicas en Chile, están a lo largo. La zona sísmica 3, ¿cuál era? Es como dividir el país en 3 franjas, a lo largo, ¿cierto? La franja 3 es la que está hacia la costa. Es la más desfavorable, por lo tanto el A0 es 0,4 G. La zona 2 es una zona intermedia, los valles centrales, más o menos, entre la costa y la cordillera. Ahí es 0,3, es un poquito menor. Y la zona sísmica 1, que es la que tiene menos actividad, está más hacia la cordillera. Es 0,2 G solamente. El valor de S está dado por el tipo de suelo. También aquí establecimos que los suelos A y B prácticamente son rocas, o sea, es muy difícil que encontremos un suelo de ese tipo por acá. El suelo C es un suelo también muy bueno. Entonces, en realidad, nosotros debiéramos trabajar con un suelo tipo E o D. Y a falta de datos, usamos un suelo tipo E. Y fíjense que, claro, el S está multiplicando los términos que me van a proporcionar el corte sísmico. Entonces, a un mayor S, mayor va a ser el corte sísmico. Y más desfavorable va a ser para mi estructura. Por lo tanto, idealmente deberíamos considerar siempre un suelo tipo E, para asegurar. Pero podría ser un suelo D. El C lo recomiendo porque se escapa muchísimo. Imagínate que calculamos un corte sísmico con un C, con un suelo C,
y un S de 1,05 y el suelo era E, 1,8, o sea, hay un casi 30% de corte que estamos despreciando. No puede caer el edificio, ¿no? De hecho, si ustedes se recuerdan, el terremoto 2010, en este edificio en Concepción, que colapsó, donde murieron tanto 8 personas. Una vez que se hizo el análisis de eso, bueno, en realidad en esa época había otra norma de suelo, ¿ya? Donde la clasificación era más cortita. Entonces, pero si la miramos desde este punto de vista, en realidad era un C y un E nomás, o un C y un D, ¿no? El E no existía. Era C y D. Entonces, el suelo que evaluaron allí fue un suelo C, un suelo bueno, por lo tanto, el S en esa época era 1, no 1,05. Y después, cuando se hicieron los análisis, se dieron cuenta de que el suelo mayoritariamente era D, o sea, el S era un jugador. Entonces, lo que se hizo allí fue calcular un corte sísmico que era un 20% más bajo de lo que debiera haber sido. O sea, le pusieron menos carga sísmica al edificio. Ahora, con menos carga sísmica, obviamente, el diseño es un poquitito más liviano. No es tan... Y aparte de eso, hubo muchos problemas también de diseño estructural. Más diseño estructural. Y por si fuera poco, problemas de construcción. O sea, de robar el cemento. Así que sí. ¿Ya? Entonces hubo 3 problemas que se juntaron ahí y claro, el edificio colapsó. Entonces, para estar más seguro, un E nomás, 1,3. No me molesten la otra. Entonces, como decía, entonces la mayoría de los suelos los vamos a clasificar como D o E. Y para mayor seguridad, entonces, un suelo tipo E. Entonces, el coeficiente sísmico estaría dado por 0,35, por 1,3 y por 0,4. Estamos en zona sísmica 3. Eso da un coeficiente sísmico de 0,182. Que es más o menos lo que ustedes debieran obtener en su proyecto. Pero no debiera ser muy diferente. Y el Q0 entonces estaría dado por ese coeficiente, por el I, que ya sabemos que es 1, y por P, donde P... bueno, eso lo tenemos que repartir después con la altura, ¿no es cierto? Ya ahí habían unas expresiones, están en la hoja PPT, así que no las vamos a... Luego tenemos entonces el análisis de la estructura. Una vez que tenemos todas las cargas sobre la estructura, vamos a hacer este análisis estructural. Para eso vamos a usar un programa de análisis estructural. Es un programa gratuito. Ese programa ya lo pueden ir buscando, se llama FTool. Es un programa, está en una página brasileña. Si lo buscan en Google, los va a llevar a una página brasileña. Tienen que ingresar a la página, les va a pedir que les va a pedir sus datos, por lo tanto, el problema no tiene nada de malo. Como les digo, es un programa gratuito. También hay uno de pago que tiene, obviamente, un poquito más de posibilidades, pero con el gratuito es más que suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, con ese programa vamos a evaluar esto. Y una vez que tengamos estas cargas, lo que vamos a tener que hacer es hacer estas combinaciones que nos fija la norma. Es decir,
vamos a tener que mayorar las cargas. Es decir, todas las cargas de peso propio que nosotros evaluemos en nuestros ejes, las cargas de peso propio las vamos a tener que mayorar por 1,2 y las sobrecargas por 1,6. Y vamos a evaluar estos dos ejes perpendiculares, pero después vamos a hacer otro donde le vamos a poner el signo. Y ahí tendríamos que multiplicar por 1,4. O sea, ya tenemos que hacer dos análisis. Acá hay. O sea, tenemos que calcularlo dos veces. Bueno, ahí está. Ahí. Programa de figura. Y luego viene el diseño de los elementos estructurales. Una vez que tenemos resuelto ya esos marcos, vamos a tener los momentos, vamos a tener cargas axiales, cortes de todo eso, y con eso entonces vamos a ir diseñando cada uno de los elementos, las vigas, las columnas, las losas y la fundación. Y luego una memoria de campo, donde vamos a ir vaciando toda la información que tengamos, ¿cierto? Una introducción. Bueno, esto en realidad aquí no tiene mucha relevancia, eso porque yo se lo estoy dando, no sé qué será esto. Alguien podrá decir, ¿sabes que esto va a ser, no sé, una biblioteca, por decir algo? Una ampliación, un colegio, o cualquier cosa, simplemente, no, esta va a ser mi casa. ¿Ya? Eso es exagerado. Las fases de cálculo, es decir, ¿qué hicieron o cómo hicieron para llegar a estos resultados? Entonces ahí en el fondo es ir contando, ¿no es cierto? Hicimos esta estructuración en función de las cargas que iba a tener. Evaluamos el precio propio de esta manera. Estos son los resultados que tuvimos. Evaluamos la sobrecarga de esta forma. Estas son las cargas que usamos. Evaluamos el sismo de esta manera. Esto es lo que obtuvimos. Todo eso, ¿no es cierto? Y acorde obviamente a las normas. Y bueno, lo que decía, todas las evaluaciones que hicieron tienen que estar ahí en la memoria. Y el análisis estructural, obviamente, tiene que estar, ¿no es cierto? Todo el análisis estructural. Y luego el diseño de cada uno de los elementos tiene que estar indicado, ¿no es cierto? Cómo diseñaron las vigas, cómo diseñaron las columnas, cómo se diseñaron las losas y cómo se diseñaron las fundaciones. No llegar y poner ahí, estas son las vigas que nosotros vamos a usar. Ya, pero que vamos a tallerlo. Y especificaciones técnicas, que es lo último que uno debiera indicar. Es decir, aquí todos los parámetros de diseño que se usaron. Muy rápido. Me imagino que quedaron hartas dudas. Pero a los que no vinieron van a quedar más dudas. ¿Ya? Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando en esto, vamos a ir viendo más cosas. Y